tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos nuevamente a este su espacio de meditaciones. Hoy es jueves 18 de noviembre. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Enviamos un saludo muy cariñoso a mis hermanos de Maracaibo, del Zulia, Venezuela, por celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, o como cariñosamente se le dice, la Chinita. Hoy también la Iglesia Universal celebra la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, apóstoles, y Santa Rosa Filipina Duquesne, Virgen, acá en Estados Unidos. Aproximadamente en el año 330, Constantino construyó una basílica sobre la tumba de San Pedro. La reconstrucción se inició en el siglo XIV y el Papa Urbano VIII consagró la actual Basílica de San Pedro el 18 de noviembre del año 1626. Valentino II inició la construcción de la Basílica de San Pablo en la Vía Ostiense en el año 386, tomando el lugar de una iglesia más pequeña que construyó Constantino. Destruida por el fuego en 1823, el Papa Pío IX consagró la nueva basílica el 10 de diciembre de 1854 y unió en una celebración solemne la dedicación de estas dos basílicas. Y sobre Santa Rosa Filipina Duquesne, muere en 1852 a la edad de 83 años en Saint Charles, Missouri, originaria de Grenoble, Francia. Fundó la primera casa americana de las religiosas del Sagrado Corazón, abrió la primera escuela americana gratuita al oeste del Mississippi, conocida por su valor y deseo de servir a los nativos estadounidenses, especialmente a los Potawatomi, quienes la llamaron la mujer que siempre reza. Muy interesante. Hoy la liturgia continúa con el libro de Macabeos. Primer libro de Macabeos, capítulo 2, versículos del 15 al 29. En aquellos días, los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron. En cambio, Matatías y sus hijos se les opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: «Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad, y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues tú primero y cumple la orden del rey, como la han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey, y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos». Matatías le contestó con voz firme: «Aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado». Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió hacia el judío y lo degolló sobre el altar. Mató además al enviado del rey, que obligaba a hacer sacrificios,
y destruyó el altar. En su celo por la ley omitió lo que hizo Pinhas contra Zimri, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 49. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor, habla, convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sión la hermosa, Dios resplandece. Congregadme, mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclama el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Y el evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Es impresionante ver cómo este pasaje evangélico nos habla de que Jesús llora por Jerusalén. En su condición humana, su naturaleza humana, Jesús sentía pena, dolor por aquella ciudad, no porque la fuera a condenar. Jesús no vino a condenar a nadie. Él vino para que tengamos vida y vida abundancia, como lo dice San Juan en su Evangelio en el capítulo 10, versículo 10. Pero Jesús está claro que era lo que le iba a pasar a Jerusalén, tal cual como ocurrió al pie de la letra. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito y sus legiones sitiaron Jerusalén. Y los días después de ese sitio, muchísimas personas murieron de hambre y el templo fue destruido. Aquello fue realmente una catástrofe de dimensiones, como dicen, bíblicas. Esto que pasó, la mortandad tan terrible, el sufrimiento injusto que el pecado nos hace padecer, es lo que Jesús sigue llorando en nosotros. Jesús llora, podremos decir, porque nosotros hacemos lo que esta gente hizo. No aprovechamos la oportunidad que Dios nos daba. ¿Por qué le pasó esto a Jerusalén? Porque no aceptaron a Jesús ni a los profetas que el Señor envió antes que Él llegara. Por lo tanto, Jerusalén estaba condenada por sus acciones, por sus negativas, por las transgresiones a la ley, por su pecado. Porque el pecado, esto es lo que ocasiona destrucción. Y muchos de nosotros, al no aprovechar la oportunidad que Dios nos da en esta vida, al no guardar celosamente la ley, pues permitimos que el pecado sea el que domine y sabemos, como dice San Pablo, que la paga del pecado es la muerte. Esto que pasó a Jerusalén nos pasa también a nosotros, de muchas formas y de diferentes maneras. Nos trae el dolor y el sufrimiento a nuestra vida de manera innecesaria. Sufrimiento que podríamos evitar. Este sufrimiento se podría evitar si también fuéramos algo más fieles a la ley. Y si hablamos de fidelidad a la ley, podemos tener como ejemplo clarísimo a Matatías, en el que acabamos de ver una furia santa sobre aquellos que no honraron su fe ni su pacto, el pacto con Dios,
y prefirieron inmolar a los ídolos, o sea, irse con el mundo. Esto tal cual pasa ahora. La gente que quiere irse con el mundo, que quiere estar bien con el mundo y disfrutar del mundo, poniendo en riesgo su salvación eterna. Quieren estar bien con Dios y bien con el diablo, como dicen, y no se puede, no se puede. Aquel cristiano, aquel católico que de verdad haya entendido lo que es amor a Dios y lo que es el apego al Señor y lo que es buscar la santidad y buscar alcanzar el reino eterno, la vida eterna, pues no va a ceder ante las provocaciones del mundo ni ante las ofertas engañosas. Fíjense lo que le decían a Matatías para que hiciera. Si tú y tus hijos hacen esto, serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos. Y usted pensará, si me lo ofrecieran a mí, ¿qué pasaría? Es que no todo el mundo se vende. No todo el mundo se vende. Y no todo el mundo disfruta con tener oro, plata y muchos regalos y ser amigo del gobernante de turno, por decirlo de esta manera. Hay cosas mucho más importantes, pero los que no conocen a Dios se gozan en estas cosas, en estos regalos, y prefieren estos regalos que ser fieles a Dios el resto de sus vidas. El ejemplo de Matatías debe inspirarnos nosotros a buscar más fidelidad y sostenernos frente a las invitaciones que el mundo nos hace a ser infieles a Dios. Esa palabra vamos a recordarla mucho hoy. Ser fieles a Dios en lo que Él nos pide, para que Él también pueda, por decirlo de esta manera, cumplir lo que Él nos ha ofrecido. Si yo no cumplo, ¿cómo espero que Dios me escuche en mis plegarias? Hay tanta gente que vive al margen de Dios, pero cuando se ve en necesidad, ahí sí va a cumplir con lo que supuestamente Dios le está demandando. Y pues van a la iglesia, quieren confesarse, etcétera, o quieren arreglar las cosas con una ofrenda de velas, de veladoras. En fin, hoy el Señor nos pide fidelidad. Y Jesús lloró por esta ciudad de Jerusalén que había olvidado la fidelidad a Dios, razón por la cual estaba siendo condenada a un gran sufrimiento unos años después de que Jesús entregara su vida. Y recordemos que aún así Jesús llegó a Jerusalén y entregó su vida por todos, sabiendo aún lo que iba a pasar. Él no se echó para atrás. Jesús tampoco viene a condenarnos y Él no se va a echar para atrás porque ya no lo hizo y no lo va a hacer ahora para poder perdonarnos nuestros pecados. Dejémosle nuestras faltas, nuestras culpas ahí a Jesús a sus pies en el confesionario y entreguémosle toda esa carga inútil que nosotros llevamos para que vivamos ligeros de ese peso y podamos acercarnos con mucha más serenidad, tranquilidad, gozo y alegría en nuestra alma a la presencia de Dios en la Eucaristía. No esperemos que otra oportunidad nos pase y la desaprovechemos. Dios nos la está dando ahora y es ahora cuando tenemos que tomarla. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.